Paula, ella es Alison, en la cámara está Jared e Isa, que nos está ayudando también. Bueno, ¿son estudiantes de la SAP. de la SAP? ¿De qué año? De primero, tercero y Isa va a entrar. Ah, acabas de ser aceptada. Sí. Ah, bueno, qué bueno, da alegría, ¿no? Da alegría cuando aparece uno en la lista. Sí. ¿Alguna vez te presentaste la SAP? Bueno, esta no es de las preguntas. No, yo estudié en la antigua SAP. En la escuela nacional. No, eso se llama Escuela Distrital de Teatro, la que queda en los sótanos. Ya sé cuál. Pero, donde queda la SAP, Sí. eso era una biblioteca para ciegos. Yo pensé que era un convento. Pero Sí. Antes de ser claro. ASAP era una biblioteca para ciegos, entonces se vivía lleno de ciegos y ahí Claro. todos los libros eran en braille. En el segundo piso, en el primer piso, cuando uno entraba y cuando uno entra y coge a la derecha, ahí queda la oficina de Jaime Garzón. ¿Saben quién es Jaime Garzón? Sí, obviamente. Sí, ahí queda la oficina de Jaime Garzón. Y él es el que nos saca al Teatro Petra, nuestra primera personería jurídica. Sí, todavía no era famoso, era alcalde de Sumapaz. Y nosotros ensayamos en el último piso, en la mansarda. No había luz eléctrica, entonces nosotros tenemos que ensayar de día. Y nosotros cogimos esos salones, los pintamos, los viruteamos, porque estaban vueltos mierda, y ahí ensayamos. Ahí ensayamos del 87, 88, 89, ensayamos ahí 3 años. Cuando usted no ha nacido, when you were nothing. Ok, creo que ya. ¿Ustedes son qué, 2000? 2001. 2000. 2002. Sí. Ya, sí, 1900. Tú eres del 1900. Yo soy del 99. 99. 39. Generación. El último. Sí. Donde nacen los genios. Del último año. Sí, sí, sí. Nació Borges. En 91 nació Borges. Bueno. Sí, nació en 1899. Borges es del 99, sí. Bueno, pues ya entrando en materia, para nosotros como estudiantes es necesario saber tu opinión frente a la historia del teatro. Entonces decimos que en el transcurrir de la historia nos encontramos con momentos en los que el teatro logró niveles de desarrollo. De estas etapas del teatro, ¿cuál es para usted la más importante? ¿Cuál es la etapa más importante del desarrollo en el teatro del mundo? O sea, imagínese. Deme 6 horas y comenzamos a hablar. ¿En cuál teatro? ¿El teatro griego? ¿El teatro chino? ¿Las expresiones del teatro no japonés? ¿De qué teatro estamos hablando? ¿El teatro prehispánico, que manejaba unas estructuras muchísimo más desarrolladas que las que puede tener ahorita el teatro postdramático? Porque no trabajaban historias, digamos. Si uno ve ahora me olvidó la obra prehispánica famosa, no es el Chilambalam, sí, es el Chilambalam, que nosotros narramos de esta manera. Las culturas prehispánicas narraban de esta manera, narraban en espiral, no tenían una unidad, las unidades de tiempo no eran progresivas, eran alternas, eran superpuestas. Entonces, sí, son otras cosas. Entonces es muy difícil. ¿Cuál es la mejor época? ¿Aristóteles? Pues sí, Aristóteles es un sabio, pero no me parece, con todas las críticas y con todo el dolor y la declaración suicida que voy a dar, Aristóteles me parece que está un poquito sobrevalorado respecto al concepto de construcción teatral. Por eso cuando aparece Brecht, que es el primero que, digamos, como que revisita a Aristóteles y le da la vuelta y empieza a ver las cosas de otra manera y empieza a romper como esta unidad de tiempo y empieza a trabajar sobre el concepto de empatía y a romper el concepto de empatía, a romper el concepto de sensibilización emocional y lo transforma por una sensibilización conceptual o analítica.
reflexiva más bien, más que conceptual es reflexiva. Entonces sí, son momentos para mí importantísimos. Bertolt Brecht para mí es un momento determinante en la historia. Y cuando y recuerdo mucho el momento el momento de mi primer Bertolt Brecht, que lo veo en un taller con Santiago García, y yo voy a la escuela de teatro y le digo a mis compañeros, entre esos Marcela, estaba Marcela, hermano, otros, les digo, vea, se puede hacer esto, uno puede detener la acción, hablarle al público y continuar la acción. No, en serio, imagínense, uno dice, bueno, te va a matar, ahora le voy a enterrar este cuchillito, y ahí no queríamos hacer otra cosa que efecto de distanciamiento, claro. O sea, lo hacíamos de la manera más básica porque acabábamos de recibir un taller, no habíamos estudiado distancia, después lo estudiamos durante 2 años, durante un año entero, todos los días de 3 a 6 de la tarde, en una cosa que llamaba taller de investigación teatral. Para mí es determinante eso. Ahora, en el teatro colombiano es determinante la llegada de Sequizano, que es cuando transforma el teatro y lo transforma a partir de la práctica, porque coge unos directores, directoras, actores, actrices y los envenena, les llena, los infecta de la mejor manera. Entonces nosotros veníamos en el sainete y en el trabajo y en una construcción dramatúrgica, teatral, construcción de personaje, construcciones de piezas muy ligadas al sainete, a las piezas humorísticas, a ese cinismo de segundo tercio del siglo XX. Y de pronto llega Sequizano y se transforma el concepto teatral, entonces nosotros pasamos del sainete al distanciamiento. Entonces empezamos, como que nos saltamos etapas, como hemos hecho todo en Colombia. Si ustedes pueden ver, aquí conviven las expresiones contemporáneas más adelantadas y el medioevo. Uno puede ver el campo en términos de explotación o de caballeros feudales que tienen grandes territorios y hay una serie de campesinos que trabajan para ellos, como en el feudalismo, pero puede también ver momentos de desarrollo, donde hay una convivencia, un respeto, que esto es lo que queremos con este espacio, que sea un espacio de tolerancia, de respeto, de inclusión, de apertura, que se establezcan corrientes de pensamiento, que se habla de la investigación. Entonces, hay ese salto. Entonces pasamos del sainete al distanciamiento. Esto es una hipótesis, no he hecho esa gran investigación, porque eso es de una tesis de doctorado. Y nos saltamos el realismo. Entonces por eso nuestro realismo es tan particular, porque nosotros no actuamos ni como los argentinos, ni como los ingleses, ni como los rusos, ni como Europa del Este, ni como los franceses, no actuamos así. Nuestro realismo es como una combinación bastante particular y bastante extraña entre el expresionismo, el melodrama. Es una combinación bien propia. No estoy haciendo un juicio de valor, porque no tenemos que actuar como no vivimos. Por eso cuando dicen los ingleses cómo actúan de bien, que sin tener un solo gesto comunican todo. No sé si algún profe o profesora les ha dicho esto. O que contienen eso, que es un gesto contenido. ¿En serio nos van a decir a nosotros que actuemos sin mover las manos? ¿En serio que no, ¿para qué? ¿Qué quieren que actuemos como? Como si tuviéramos un invierno de 8 meses. ¿A dónde? Sí, con un país tropical en el 70% de su territorio nos van a pedir que no seamos esto. Si hasta los rolos, que supuestamente somos los más aburridos del país, bailamos salsa, tenemos fiesta, tenemos una composición humorística, imaginen el resto del país. O sea, ¿en serio nos van a pedir que actuemos así? No digas eso, nuestra madre ha muerto. No creo en eso. Un surrealismo depende del país de donde esté. Miren los Balcanes, ¿no? Muy parecidos a nosotros. Lo que pasa es que es segundo mundo, eso ya nos llevan un siglo de desarrollo, unos siglitos de desarrollo. Pero
pero ¿cómo actúan ellos? ¡Wow! Son desbordados también. Ciertas zonas rusas, o sea, los georgianos no actúan igual que los moscovitas, no actúan igual que los de Moscú, que los moscovitas. Entonces sí, es muy extraño. Bueno, estoy saltando. Entonces nuestro realismo es muy particular. Nuestro realismo es propio y lo estamos construyendo. Lo construimos a partir de nuestras obras. Por eso cuando uno gira, la gente dice, oye, qué actuación tan buena, pero ¿cómo es posible que se rían de una masacre? ¿O por qué no nos estamos riendo de una masacre? Estamos hablando de lo que es nuestro país. Entonces, si para mí es un momento coyuntural, llega ese quizá en el teatro colombiano. Luego aparece, a partir de ahí es cuando aparece todo el movimiento, Santiago García, Eddie Armando, Carlos José Reyes, Jorge Ali Triana, se genera un combo, Jaime Barbini, se genera un combo muy potente y empiezan a crear una nueva dramaturgia, o sea, a escribir las propias piezas, a escribir unas piezas y empezar como a talleres de investigación en la formación de grupos. ¿Qué es la ventaja de formar grupos? Que usted desarrolla corriente de pensamiento. Cuando usted tiene un combo con el que está trabajando años y años y años, usted empieza a generar lenguajes, esa es la parte buena. La parte mala es que son los mismos y terminan actuando todos igual. Pero, entonces por eso hay que irlos renovando permanentemente. No quiero decir que a los grupos colombianos, no estoy señalando un grupo particular. Entonces, empiezan a hacer eso y empiezan a hacer investigaciones y aparecen cosas tan interesantes como la creación colectiva, que la estudian en todo el mundo. Entonces venían actrices de Australia que porque querían trabajar con Santiago García, con Enrique Buenaventura, se estudiaban en las universidades norteamericanas la creación colectiva. Argentina estudia mucho la creación colectiva y la desarrolla a su manera, y se empiezan a desarrollar cosas muy interesantes en el movimiento de los años 60, 70, bueno, y siguen todavía con estos grandes maestros. Luego viene un momento particular que es cuando empieza el Festival Iberoamericano de Teatro, el que ya no existe, que ese festival dejó de existir prácticamente desde la muerte. A ese festival fue Grotowski. No, Grotowski fue al de Manizales. Grotowski fue al de Manizales, que hay una anécdota muy buena de un gran maestro que iba por Manizales y vio a Grotowski al otro lado y dijo, ¡Jerzy Grotowski! Grotowski le hizo así y puso en su hoja de vida, encuentro con Grotowski. Hecho real, no estoy inventando. Encuentro con Grotowski en el Festival de Manizales. No, aquí estuvo Pina Bausch, aquí. Sí. Entonces, al iberoamericano empieza a venir la gente que uno no creía que iba a ver en la vida. Empieza a venir Peter Brook, viene Bob Wilson, viene Suzuki, vienen los Balcánicos, viene el Catona Joseph, que posiblemente el grupo de teatro más poderoso de Europa. Viene la BBC de Londres, viene el teatro de la British, que la Royal Shakespeare Company, la BBC, la Royal Shakespeare Company. Viene el Teatro de Arte de Moscú, el que funda Stanislavski. Viene Andrzej Wajda. Entonces cuando uno gira y dice, no, cuando yo vi una cosa de Andrzej Wajda, ¿en dónde? En Bogotá. ¿Bogotá? ¿Fue allá? Sí, fue allá. Sí, tenemos a Cacá Rosset, gran maestro brasileño. Bueno, Cacá Rosset fue a formar Manizales. Sí. Entonces viene el Festival Iberoamericano de Teatro, que trae esos grandes cacaos. Por otro lado, Manizales se renueva, se reinventa, se refunda y empiezan a traer lo mejor del teatro latinoamericano. Entonces uno empieza a ver todos los grandes de Argentina, de México, de Brasil, de Chile, cuando era una potencia teatral. Y entonces empieza uno a alimentarse de una gran cantidad de cosas. No había internet en el 85, no había un internet hasta el 2000 más o menos, que empieza a funcionar como en forma. Entonces uno se alimentaba de lo que veía. Y ahí empieza uno a pensar, y nos pasa a todos los que teníamos 20 años, 19 años, que eso se puede hacer. Y empieza como una libertad, la posibilidad de libertad, y empezar a confiar en las ideas propias, porque uno empieza a ver, a mí se me ocurrió eso porque yo no pensé que eso sería posible hacerlo. Y se empiezan a desarrollar todo ese tipo de cosas. Esos son los momentos
importantes del teatro, me parece a mí. La imaginación en esa inquieta cabeza de Fabio, ¿tiene alguna fuente de inspiración inagotable? Voy a responder como respondió. Estábamos en un festival en Sao Paulo y había una directora brasilera bajita, acaba de presentar el Fausto, el doctor Fausto, y lo hizo con pura silla Rimax, y le preguntan a ella, a una periodista, ¿cuál es tu fuente de inspiración? Y ella dice, inspiración. Llevo casi un año ensayando todos los días. He tenido desgarres, peleé con mi pareja, me separé, he perdido plata, he perdido amigos, he tenido problemas con los actores, he tenido tensiones con las actrices, he revisado el texto 40 veces, me he confrontado con Goethe, he estado haciendo una gran cantidad de ensayos, estoy acabada, he perdido peso, he estado enferma. ¿Tú me preguntas de inspiración? Esto es trabajo diario. Inspiración no existe. La inspiración no existe. No digas eso. He estado trabajando mucho. Como la obra, otra cosa que dijo, ha sido para mí una clase magistral, la respuesta de ella. En un momento le dijeron, usted utiliza solo sillas rimas, es una pieza de bajo presupuesto. Y ahí dice, llevo 9 meses trabajando con 12 actores, entre actores y actrices. Sueldo de 12 personas durante 9 meses. ¿Usted le parece de bajo presupuesto, Garani? Entonces, cuando uno dice inspiración, da la sensación que es algo como que aparece en el aire y te ilumina o te penetra y tú te transformas en este ángel que cree y que hace un videoclip y en 30 segundos escribe la Divina Comedia, porque así es como lo presentan en audiovisual. Entonces hacen el videoclip con cortes, pensando, ahora escribiendo, ahora trasnochando, ahora tomando café, ahora madrugando, ahora viendo esto y ¡chum! sale Crimen y Castigo en 30 segundos. Eso no existe. Eso es dele y corrija y dele. Los temas, ¿de dónde surgen? Salga aquí a la calle, salga aquí a la esquina, o no, hable con un amigo, con una amiga que te haga un chiste machista o sexista o xenófobo o racista, lo que sea. Tienes la capacidad de decirle, no es necesario hacer ese chiste, sea un poquito más creativo. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ay, no, ahora se volvió, ¿qué va a decir? O feminazi, o ay, se volvió aburrido, ay, se volvió vegetariano. O sea, sí, o dígale a alguien que le charle en el bus. Señor, no quiero hablar, no me habla. A ver qué pasa. Ahí hay conflicto. ¿Qué es lo cuál es nuestra fuente temática? Un país donde todo es susceptible de ser conflictivo. Cualquier cosa. Si uno puede hablar de muerte, de violación, de tráfico de niños, pero usted sale a la calle, le dicen conflictivo. Por eso hicimos Yo no estoy loca con Marcela. Porque Marcela decía, señor, por favor, no se cole. Estoy haciendo fila. Ay, vieja, mal comida, está loca. ¿En serio estoy loca? Estoy loca por vivir en democracia, por querer seguir las reglas. Aquí en Colombia cualquier cosa es susceptible de tensión. Ustedes que ya están en el universo del teatro, que es un mundo agradable, progresista, donde está el proceso de la creación, ¿cuántas peleas hay? ¿Cuántas tensiones hay? ¿Cuántas envidias hay? ¿Cuántos robos de foco hay? ¿Cuántos robos de gags hay? Ahí está. Entonces no es tan difícil en un país como el nuestro, donde es tan difícil decir la verdad, donde es tan complicado decir la verdad, no es difícil encontrar temáticas. Lo que pasa es que hay que estar atentos. ¿De qué voy a hablar? No es necesario hablar del súper tema. Un tema pequeño puede generar un crimen, una discusión
de dos personas por la última prenda que queda en un almacén puede generar un crimen. La obra que ganó ahorita el premio distrital de dramaturgia, Ciudad de Bogotá, ganó María Adelaida Palacios. Sí, es un tipo que le va el agua, en la casa, algo más común en nuestra vida cotidiana, y a partir de eso empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y se vuelve una cosa gigantesca y uno dice, este es nuestro país, ese es nuestro país. Si a mí se me va el agua, yo puedo terminar cometiendo un crimen. Entonces, la fuente está en todo. Claro, hay temas coyunturales como el desplazamiento, pero eso es una disculpa. Lo más importante es hablar de la gente, qué es lo que está pasando en el corazón de alguien, ya sea víctima, ya sea victimario. Es lo que nos interesa a nosotros. Crear personajes, no trabajar conceptos, no actuar conceptos, sino actuar personajes, gente que se derrumba, que crece, que tiene un problema, para la cual la tragedia es que se le manchó acá y tiene que estar tapada durante 6 horas. Ese es el problema. El problema no es ni la soledad, ni la muerte, ni la vida, ni el desplazamiento, sino este es mi problema y puede ser tan potente como una víctima de violación. Depende de cómo yo lo cuente. Estoy hablando en términos dramatúrgicos, no estoy hablando en la vida. Sí, porque en la vida sí es más importante una violación que una mancha. Estoy hablando en términos dramatúrgicos. ¿Cómo cuento yo esa cosa? ¿Cómo cuento yo eso? Eso, ahí es donde está el problema. Por eso el cómo y la forma es muy importante. Según su experiencia, ¿cuál considera usted que fue el dramaturgo que más lo inspiró en su carrera o su obra? El dramaturgo, la dramaturga que más influyó en mi carrera, pues yo creo que Santiago García fue mi maestro durante 6 años. Pues todos leímos Heine Müller en la época, chiquitos leímos Heine Müller, cuando no, o sea, Heine Müller, conocemos la Ofelia del Hamlet, la que se ahoga en el río, sí, Ofelia se ahoga en el río, sí. Ofelia se ahoga en el río, entonces uno ve esta figura bucólica, como que tan puesta en el romanticismo de la pintura, hay tantas pinturas de Ofelia en el romanticismo. Y entonces llega Heine Müller y dice, soy Ofelia, la que el río no conservó, la mujer en la horca, la mujer con las venas cortadas, ayer dejé de matarme, sobre los labios nieve, de todo el perico que se ha metido. Uno ve el Hamlet diciendo, o la Ofelia, perdón, tengo mi cabeza en el horno de gas, salgo vestida con mi sangre, salgo vestida con mi carne. Entonces uno dice, esto se puede hacer, y ahí empieza. Entonces creo que hubo como réplicas de Heine Müller. Nosotros hicimos una versión de María de Jorge Isaacs. La María es una novela romántica del Valle del Cauca del siglo XIX, que fue un ícono romántico. Entonces nosotros hicimos la María contemporánea, que llamaba María Estrés, que eran 3 Marías que se mueren y hablan así. Entonces decían como, me muerdo mis muñecas para que hayan 3 bocas que griten, que era pura copia barata, pero estábamos con ese impulso. Entonces Heine Müller fue un impulso muy, muy fuerte para mí. La dramaturgia argentina, que la estudié con cierto rigor desde los papás, desde Ricardo Monti, desde Tito Cosa, luego su alumno que fue Mauricio Cartún, que fue maestro mío, luego las últimas generaciones que fueron Spregelburg, Federico León, Veronese, Tantanian, Dolte. Todo eso era una dramaturgia que a mí me interesaba mucho. Estudio la dramaturgia mexicana, tanto la vieja como la nueva. Estudio Sabina Berman, Héctor Mendoza, Rascón-Banda, como la siguiente generación. Nombrar títulos no vale la pena. Y empieza uno, tenía como no había internet, yo era que ahorraba mucho, trabajaba en todo, ahorraba mucho y me suscribía a revistas de teatro internacional para estar pendiente de lo que hacía en el mundo, de lo que pasaba en el mundo. Entonces me llegaba el público de España, entonces sabía lo que sucedía en Europa, me llegaba
primer acto de España me llegaba la mexicana que se llama, una mexicana, la que hacía Carballido. Me llegaba una que se llama Teatro Soviético, entonces donde estaba lo más contemporáneo que se hacía en Rusia, en la Unión Soviética todavía en esa época. Y uno leía y uno decía, los rusos pueden decir esto porque atacaban el sistema, eran violentos, y uno pensaba que allá había el revisionismo soviético que no les permitía decir, no, nuestra vaina está más locos que los alemanes, más locos que los franceses. Entonces uno se alimentaba de todos esos. Eso, uno no puede decir un dramaturgo. Mi obra favorita del universo se llama Las Brujas de Salem. Me parece que tiene una construcción perfecta en cuanto a la narrativa, a la construcción de personajes, a la utilización de las didascalias, al trabajo escénico, entradas y salidas, porque siempre que entra alguien sucede algo, composición de personajes, la curva, personaje que es culpable y luego se convierte en víctima, los personajes que tienen una composición tan compleja que uno dice, pero Bale es bueno, pero ¿por qué no hace esto? Cambio de roles, uno dice Abigail, pero ¿por qué haces esto? Pero estaba enamorada, entonces ¿por qué el otro le prometió amor? Porque sí, y tiene el final apoteósico que es sobre el nombre. Yo soy mi nombre. Ese es para mí un autor que después de odiar el realismo norteamericano en los años 50 porque estaba enamorado de Brecht, empecé a querer. Mira, llegó la autora de no es ella. Entonces, esos son los autores. En este instante, Wajdi Mawad es para mí un autor brillante, digamos, en esta composición violenta. Me siguen gustando los autores sudafricanos y los autores escoceses y irlandeses que están haciendo cosas muy bestias. ¿Cree usted que la formación en la academia determina el ejercer laboral o no? La academia es necesaria, por supuesto. ¿Quién va a decir que no es necesaria la académica? Pero el ejercer laboral solo se hace laborando. Si tú estudias inglés en la academia y llegas a Inglaterra, no vas a entender nada el primer mes. Sí, seguramente no vas a entender nada. Entonces, la ventaja de nuestro trabajo es que ustedes hacen montajes en la academia y ahí más o menos se entiende cómo funciona un grupo, cómo funciona la especie humana en relación con un trabajo colectivo, se entiende cómo se aborda un texto, cómo se aborda un personaje, pero ya cuando uno escoge sus caminos empieza a ver otro tipo de vida. El teatro tiene mucho que ver con la producción de un hecho artístico. Un artista no es solamente la idea. Yo creo que uno tiene la capacidad de convencer, y eso lo dice claramente Peter Brook. Si tú quieres ser director o directora, tienes que tener la capacidad de convencer a alguien de que tu obra es una pieza maestra. Yo quiero hacer actos sin palabras de que a estas alturas ya para qué, no, te voy a convencer porque esto, tengo que tener la capacidad de convencer a un equipo para que siga mi idea. Tengo que tener la capacidad de sostener a ese equipo, porque lo que acaba con los grupos, lo que acaba con las obras, no son las obras, no es el talento, no es la productividad, no es la imaginación, no es la creatividad, son los conflictos personales. Y eso hay que saberlo manejar. Entonces, un artista tiene que tener todo eso. Ahora, en la consecución de la plata, que parece tan alejado del hecho artístico, creo que es algo que también tenemos que aprender. Durante mucho tiempo yo hice teatro con mi plata, o sea, yo trabajaba en telenovelas, ganaba una plata y con eso hacía obras de teatro. Pero eso era un poco raro porque era un desgaste hacer eso, era un desgaste. Entonces, tenemos que inventarnos un sistema de producción y pues lo hacemos teatro con plata de otros. Conseguimos esos recursos, es muy difícil. Pero si uno no quiere ser mediocre ni en la escenografía, ni en el vestuario, ni en la actuación, ni en la dirección, ni en la construcción dramatúrgica, porque sí tiene que ser mediocre en lo económico. Uno tiene que inventarse mecanismos para conseguir la plata, inventarse el gran rol,
no he dicho eso. Uno tiene que inventarse mecanismos para conseguir la plata. Uno tiene que convencer a alguien, así sea la persona que uno más odia, un empresario, un banquero, sí, no, que mientras sea legal, ¿no? Sí, no recibiendo plata un narco. Entonces, es como conseguir eso, o los mecanismos para captar recursos. Creo que forma parte también del hecho artístico. Y eso forma parte de la vida. En la escuela tú no tienes que pagar actores. Por ahí coge cosas de la escenografía, coge de la casa, de la tía. También se puede seguir en ese modelo durante las primeras obras, pero eso no genera industria. Uno tiene que tener su escenógrafo y su diseñador de iluminación o su diseñadora de iluminación, sus vestuaristas. Tiene que tener su combo para poder concentrar el trabajo. Claro. Cuando uno está afuera y le dicen, oye, tú escribes, actúas y diriges. Sí, todos en Colombia hacen eso. Si esto no es un caso especial, todos en Colombia hacen eso. Una gran parte de creadores y creadoras escriben, dirigen y actúan. ¿Por qué? Porque nos toca. Y al principio nos toca también montar luces y diseñar vestuario y ir con el maletín y conseguir recursos. ¿Sí? Entonces, la academia es necesaria y es necesario el rigor, sobre todo para tener lo que tanto exige esta profesión, que es maestría técnica. La maestría técnica es necesaria, técnica en cuanto a la creación, al pensamiento, al trabajo corporal, al trabajo vocal. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es su perspectiva frente a la nueva generación de artistas escénicos? Pues muy favorable. Yo veo, por ejemplo, que ahora hay muchos mejores actores y mejores actrices que lo que había hace 30 años. Yo creo que, por ejemplo, la ASAP saca gente muy buena. Teatro Libre saca gente muy buena. La Universidad del Valle saca gente muy buena. Entonces, ahí hay una producción de actores y de actrices muy potente. Y uno ve, por ejemplo, el combo que de la Univalle. Uno ve Manuel creando su escuela en Buenaventura y sacando que la población afro por alguna razón no eran buenos actores y actrices. Y con la Universidad del Valle hubo una formación muy poderosa y se formó ahí. Empezaron a haber negros buenos actores, empezó a haber buen combo, muy buen actor. Manuel es uno de ellos que era un actorazo. Lo que pasa es que él se dedicó a la docencia y a estudiar afuera. Entonces estuvimos con él en Washington un tiempo y allá estaba camellando duro. La gente de la ASAP, por ejemplo, que está también formada en algo que no existía de 30 años con ese nivel, que es clown, que son payasos, que es ese mecanismo de humor. Ustedes ven muchas series de televisión que son sostenidas por gente egresada de la SAP, egresada de las escuelas de teatro de Colombia. Por lo general los que sostienen las producciones audiovisuales de gente de teatro. Entonces es importantísima la formación académica. ¿Qué buscas en un actor? Como que busco en un actor o en una actriz, que sea una buena persona. Sí, el talento, entonces, la creatividad, claro. Creatividad, talento, pero me interesa que sea una buena persona. Yo que saco con un gran intérprete que sea un mal parido. Eso no sirve, vaya, quítate de aquí, vaya televisión. ¿Qué consejo les daría usted a esta generación de artistas? ¿Qué consejo? Yo no sé, a veces con Marcela nos ponemos a pensar y decimos, ¿a qué horas pasó tanto tiempo? Es como si todavía estuviéramos en la escuela. Seguimos ensayando igual, seguimos realmente con menos incertidumbre sobre el futuro, obviamente, pero seguimos ensayando. Yo creo que ¿qué consejo? Madrugar, ensayar, sí. Esta cosa de sueño con hacer teatro, sí, pero no sueña hasta las 8, sueña hasta las 5 de la mañana, ahí levántese, entonces sí, trabajar duro y yo
creo que el espíritu autocrítico es poderoso. Creo que eso es impresionante. Y a mí mi disciplina me la dio Marcela. Yo no era disciplinada. Sí era más o menos disciplinado, pero Marcela es un reloj. Entonces por ella es que yo hago esto, por ella es que yo digo, quiero hacer la adaptación de esto. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo a ver la adaptación? ¿Qué hubo a verlo? Sí. Y a ver, ay, pero ya esto, ¿qué hubo a ver? Entonces, como tener esa fortaleza, armar equipos, saberse acompañar. Sí, ayer hablaba con Marcelo y yo le decía, si no hubiera sido por usted, yo no es que esté, mejor dicho, súper bien, porque debemos toda la casa y seguimos luchando para conseguir plata. Claro, ahora la deuda es más grande. Antes uno veía lo del arriendo, ahora debemos 1.500 millones de la casa. Pero seguimos dándole y eso se saca con teatro, lo estamos sacando con teatro. O sea, el teatro sí puede dar recursos. Yo le decía, si no hubiera sido por usted, yo no hubiera tenido la fortaleza para esto. Sí, yo creo que darle, saberse acompañar, confiar. Entonces, Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. a ustedes. No, gracias. a ti.